expectativa. Así que el tema de esta noche es la expectativa de los creyentes. Y esa expectativa está basada en una declaración del Señor Jesucristo. Y voy a ir de una sola vez al punto final, al objetivo de esta noche, y es este. La expectativa que todo creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? La expectativa que todo creyente debe de tener es ver cosas grandes en el reino de Dios. Si usted es un creyente, usted tiene que tener la expectativa de ver manifestaciones del poder de Dios. ¿Están aquí esta noche? Si usted es un creyente, usted tiene que vivir con la convicción de que Dios puede hacer cosas grandes. Pero no solamente que Dios puede hacerlas, sino que usted las va a ver. Yo aprendí hace mucho tiempo que esta es la gran diferencia entre las religiones y el cristianismo. Debido a que el cristianismo es la revelación del Dios de los cielos, en la persona de Jesús, la voluntad de Dios, en la Biblia encontramos la revelación de Dios de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, y lo que está en la Biblia se puede comprobar. Pero lo que las religiones tienen no se puede comprobar porque ellos sirven a dioses que no son dioses. Pero nosotros servimos al Dios vivo. Entonces, si se habla de sanidad, podemos testificar de sanidades. Si se habla de protección, de milagros, podemos testificar de que hay milagros en el nombre de Jesús. Si se habla de liberación de personas endemoniadas, también podemos testificar acerca de la liberación, del gozo, de la paz. O la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Podemos testificar que hay gozo en la presencia de Dios. Entonces, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, básicamente encontramos al final del capítulo 1 una declaración del Señor Jesucristo que a mí me hizo detenerme porque me llamó la atención y pienso que se aplica a todos los creyentes. Y es que en la relación de Jesús con Natanael, él hizo esta declaración. Él le dijo: cosas mayores que estas vas a ver. Veámoslo, capítulo 1 del Evangelio de Juan, el tema de esta noche, la expectativa de los creyentes. Y si usted es un creyente, esta debería ser su expectativa diaria, continuamente, de que usted puede ver cosas grandes en el reino de Dios. Dice el verso 47, que es donde vamos a comenzar, es la parte final del capítulo 1 de Juan. Dice el verso 47 que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, porque Felipe lo fue a llamar, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, hermano. A mí en lo particular me parece un pasaje muy interesante, porque aunque la plática comienza con una relación personal de Jesús con Natanael, a quien Felipe fue a buscar, al final, si usted se fija, la declaración del verso 51 ya no es solamente con Felipe, sino que está dirigida a todos los que están con él. Así que vea la declaración, verso 51. Y le dijo: de cierto les digo. Ya no le dijo: de cierto te digo, sino que les digo, de aquí en adelante van a ver el cielo abierto. O sea que antes de Jesús el cielo estaba cerrado, hermano. Pero después de Jesús el cielo está abierto. Yo espero que alguien se emocione esta noche y reciba algo de Dios, porque usted puede ver los cielos abiertos y usted puede ver el mover de Dios a través de la persona de Jesús, caminando como un creyente, no como un religioso, no como alguien que está acostumbrado a un sistema de prácticas,
No, sino como alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Detengámonos en los detalles, hermano, porque resulta sumamente interesante. En la narración del capítulo 1 se nos enseña que el Señor encontró a Felipe primero. Y entonces Felipe se fue a buscar a Natanael. Vámonos a la escritura para encontrar el trasfondo de este pasaje, de la historia en la que nos vamos a detener. Vámonos ahí en el verso 40, vamos a ver, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Jesús tuvo un llamamiento bien directo y personal con Felipe. Y dice el verso 44 que Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Luego se nos explica en el verso 45 que Felipe halló a Natanael, pero no se nos dice a dónde, fíjese. No dice lo encontró junto al río, no dice lo encontró debajo de la higuera, solo dice que lo encontró. Y entonces le dijo, y aquí vimos que la primera forma de seguir a Jesús es por un llamamiento directo y personal, y la segunda es porque alguien nos invite a seguir al Señor. Y Felipe fue donde Natanael y le dijo: mira, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces el testimonio de Felipe inquietó a Natanael. Dice en el verso 46 que Natanael le dijo a Felipe: de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, él tenía dudas, hermano, de que lo que Felipe le estaba diciendo fuera verdad. Y le dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. Pero entonces Felipe insiste en él, como cuando usted insiste en que alguien venga a la iglesia, o le insiste en que acepte a Cristo, que le entregue su vida y vea cómo su vida va a cambiar. Insiste Felipe y le dice a Natanael: vení y míralo tú. Ven y ve, le dice. Así que ahí comienza nuestra historia del verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y a partir de ahí, detengámonos en la palabra, hermano, porque esto es sumamente interesante, puesto que en el Antiguo Testamento Dios se había revelado como el Dios que conocía la mente y el corazón del hombre. Yo Jehová, dice el Señor, que pruebo la mente y el corazón, que conozco el corazón del hombre. Pero ahora encontramos a Jesús, que se está acercando una persona a él y Jesús ya lo conoce. ¿Cuántos han leído que Jesús sabía lo que la gente pensaba? Jesús sabía quiénes confiaban en él y quiénes murmuraban. Jesús sabía lo que los apóstoles hablaban en secreto. Jesús hasta les pregunta: ¿y por qué estaban discutiendo? Pero él ya sabía. Ellos estaban discutiendo que quién era el más grande, pero les preguntaba para poder entrar en la confianza, en la plática. Pero el Señor ya sabía qué es lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque esta es una prueba de la divinidad de Jesucristo. Así que Jesús ve venir a Natanael, y me encanta esta declaración, hermano. Esta frase que el Señor Jesucristo utiliza con Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan había dicho de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús ve venir a Natanael y dice: he aquí un verdadero judío, un judío sincero, en el que no hay fingimiento, no hay hipocresía. ¿Y cómo es que Jesús sabe que Natanael es sincero si nunca ha tratado con él? Si no había una relación personal. Porque esto nos revela la divinidad de Jesús. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Entonces podemos entender, hermanos, de que el Señor sabía que Natanael era sincero, que Natanael era un verdadero israelita, temeroso de Dios, guardador de la ley, y que en su corazón, contrario a los fariseos, no había hipocresía. Entonces lo que podemos establecer a través de esta declaración del Señor es que el Señor sabe quién es un verdadero adorador. Él sabe quién es un verdadero creyente. Él sabe quién es un verdadero hijo. El Señor sabe quién es un verdadero discípulo, un verdadero israelita. El Señor sabe quién es verdadero y quién no, hermano. Nosotros a nivel personal, a nivel humano, podemos
ser engañados y engañarnos a nosotros mismos. Pablo habló de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, y eso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Sigue habiendo falsedad, gente que finge, gente que sale de la cárcel proclamando a Cristo y con una Biblia ahí levantada y hablando acerca de que han tenido un encuentro con el Señor, pero solo es una pantalla. Gente que ocupa la Biblia o que predica durante algunos años, profesando una fe, pero no es genuina. Pero el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y usted también tiene que saber si usted es trigo o es cizaña. Y yo creo que lo que impactó a Natanael fue que Jesús lo descubriera. Así como los fariseos también se sintieron impactados cuando Él les decía, sepulcro blanqueado. Yo me imagino que los fariseos hablaban uno con otro y preguntaban, ¿y cómo se dio cuenta? Y es que Jesús conoce los corazones. Él sabe si somos genuinos, hermano. Él sabe si estamos fingiendo mientras cantamos. Él sabe si solamente somos apariencia, si solo somos pantalla o si nuestro corazón está allí. Así que el Señor conoce lo verdadero. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 19 como un fundamento espiritual. Dice 2 de Timoteo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes son sus hijos, hermano. La gente puede decir, como yo soy un hijo de Dios, como yo soy un cristiano, como yo soy un ministro, como yo soy esto o lo otro, pero el Señor sabe quién es y quién no es. Y especialmente este texto dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes tienen su marca y Él sabe quiénes tienen apariencia de piedad. Y la Biblia nos amonesta con respecto a tener cuidado. Y se nos habla acerca de que a muchas personas se les podrá identificar por sus frutos. Pero también se nos habla de que en muchos casos va a ser difícil diferenciar quién es genuino y quién no. Y por eso es que el Señor ha determinado que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos hasta el día del juicio. Pero usted tiene que saber eso, hermano, y permanecer con esa convicción. Hay falsos hermanos, hay falsos obreros, hay falsos ministros, y aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero usted preocúpese por usted, no se preocupe por los demás. No se preocupe si los demás son genuinos, no, asegúrese que usted sea genuino. Ahora, el Señor sabrá si usted es sincero, si usted es genuino o no, y eso es lo único más importante en lo que usted debe de poner cuidado. Ahora, fíjese que también la Biblia nos menciona en el libro de Job que el Señor conoce, Él conoce todo, pero me llamó la atención esta otra frase. Dice que Él conoce a los hombres vanos. Job 11:11. Dice, porque Él conoce a los hombres vanos. O sea, Dios sabe el que anda en la vanidad de su mente. Dios conoce a aquel cuyos pensamientos no están en lo eterno, en lo espiritual, sino que están en el pecado, en las vanidades de la vida. Dios conoce los pensamientos del hombre, dice la palabra. Y esto, hermano, debería de ponernos a pensar a nosotros, porque mire, Jonás trató de huir de la presencia de Dios, pero en realidad nadie puede huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Nadie se puede esconder de Él, hermano. En la palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce, dice. O sea que Dios sí de veras conoce todo, hermano. Entonces nosotros podemos engañarnos, logramos fingir, logramos apantallar a otros, pero a Dios jamás. Él conoce nuestro corazón. Él conoce entonces quién es verdadero, Él conoce quiénes son los suyos, Él conoce quién es un verdadero adorador, quién es un verdadero hijo, quién es un verdadero siervo, y Él conoce a los hombres vanos, Él conoce a los perversos, Él conoce a los hipócritas, Él lo conoce todo. Entonces vemos aquí una relación. Dios se revela en el Antiguo Testamento como el Dios que conoce los secretos del hombre, y aún hasta lo que nosotros no conocemos de nosotros, Dios lo conoce. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que Dios se revela como el Dios que conoce todo, los pensamientos, el corazón, la mente del hombre. Y Jesús aparece con ese mismo conocimiento sobrenatural como una evidencia más de la
divinidad que le pertenece a Él. Entonces concluimos este primer punto sumamente importante con esto. Dios sabe quién es sincero. Y si Dios sabe quién es sincero y quién es falso, nuestra preocupación o interés primordial debería de ser asegurarnos de ser sinceros delante de Dios. Eso es lo más importante, hermano. Usted puede estar, como hemos estado deteniéndonos en el estudio con los hombres, usted puede estar rodeado aún hasta de ministros o de gente perversa, como sucedió con Samuel, Elí y sus hijos, pero Samuel permaneció en integridad, en un ambiente de corrupción espiritual, en un ambiente de abusos espirituales. Samuel se mantuvo íntegro, porque no depende de nuestro ambiente, depende de nuestro corazón, es nuestra decisión personal. Entonces es muy interesante ver que Jesús identifica a Natanael como un verdadero israelita. Ahora le dice a Natanael, ¿y de dónde me conoces? O sea, Natanael quedó inquietado. Recuerde que primeramente cuando Felipe fue a llamarlo y le dice, hemos encontrado a Jesús, de quien escribieron los profetas, de quien escribió Moisés, Jesús de Nazaret. Natanael dice, ¿y qué podrá salir algo bueno de Soyapango? ¿Qué podrá haber algo bueno en Mexicanos o en San Marcos? Y Natanael tiene así como una inquietud, ¿verdad? De que nunca se había levantado un gran siervo de Dios en esa región. Entonces Felipe le dice, bueno, tienes que venir tú y verlo personalmente. Pero esto nos prueba algo muy importante en la secuencia de la historia. Natanael no creyó porque Felipe le dijera, sino que Natanael creyó cuando Jesús reveló que lo conocía antes de conocerlo. Y entonces a Natanael le inquieta que él escucha a Jesús decir, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael oye eso e inmediatamente le pregunta al Señor, ¿y desde cuándo me conoces, Señor? ¿Cómo es que tú me conoces? ¿Cómo es que sabes que soy un verdadero israelita? ¿Cómo es que conoces mi nacionalidad? ¿Y cómo es que sabes que verdaderamente tengo temor del Dios de los cielos, del Dios vivo, del Dios de Israel? ¿Y cómo sabes que en mí no hay engaño? Yo creo que eso debe haber impactado más la vida de Natanael. Que Jesús diera el testimonio de que Él era genuino, que Él era sincero. Y hermano, esto es como cuando usted recibe una palabra profética y Dios habla, no en este caso directamente a través de Jesús, sino a través de una persona, y Dios le revela algo que hay en lo secreto de su corazón y usted sabe que Dios le está hablando a su vida. Y usted dice, ciertamente Dios hablando a mi corazón, porque esto yo lo sabía, era algo que solamente yo sabía. Yo he tenido esa experiencia muchísimas veces, aquí, afuera, de estar, por ejemplo, traduciendo, de estar ministrando y de ver cómo Dios habla a la vida de las personas por medio de gente que no conoce a los creyentes. Y eso, hermano, realmente toca el corazón, porque uno se da cuenta, Dios me tiene en la mira, Dios me conoce y Dios quiere consolarme, animarme, Dios quiere manifestarse en mi vida. Entonces Natanael aquí quedó impactado, hermano. Natanael aquí supo que realmente Jesús tenía que ser alguien que había venido de parte de Dios, tenía que ser quien Felipe decía que era, tenía que ser el Mesías. Y por eso es que cuando el Señor le responde que lo había visto antes de que Felipe le llamara, cuando estaba debajo de la higuera, Natanael todavía retrocede en este encuentro con el Señor que nos lleva a esa plática, quizás unos momentos antes, quizás unos minutos o quizás un par de horas antes, cuando Felipe fue a hablar con él y Jesús le menciona la higuera. Y entonces Natanael dice, cierto, yo estaba debajo de una higuera. Y él se da cuenta que su corazón ha sido descubierto. Y hermano, cuando alguien a usted le habla de parte de Dios y su corazón es descubierto, usted sabe que es Dios. Usted sabe que Dios le está hablando. Y no necesita que nadie más lo convenza, porque Dios está revelando lo que hay en su corazón. Entonces Jesús se revela como aquel que conoce todo lo que hay en el corazón. Y le dice a Natanael, sí, yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. Y yo me imagino a Natanael, hermano, que ya tenía el testimonio de Felipe,
de que él era el Mesías del cual había escrito Moisés y los profetas, yo me imagino a Natanael ahora emocionado. Sí, este es el Mesías. Y por eso es que en el verso 49 le responde, maestro. Mire, inmediatamente lo reconoce como maestro, hermano. No necesitó una gran plática como Nicodemo que va de preguntarle y con sus dudas. No. A Natanael le bastó únicamente que Jesús dijera que era un verdadero israelita, que en él no había engaño y que le dijera que lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. Con esto Natanael quedó convencido de que Jesús estaba caminando bajo una revelación sobrenatural. Y hermano, cuando usted se da cuenta que Dios se revela a su vida de una manera sobrenatural, usted sabe que Dios está hablando a su vida y que lo quiere afirmar. Yo recuerdo cuando Dios habló a mi vida a través de la hermana Mónica Wood y me dio una palabra profética que fue lo que prácticamente me ayudó a establecerme en el ministerio. Yo recién la había conocido a ella en San Marcos, en la iglesia del pastor René, y ella me llama un día en la noche, creo que eran como las 10, 11 de la noche, y me dice, Pastor Alberto, no me puedo dormir porque Dios me ha inquietado con respecto a usted. ¿Cuántos se recuerdan de hermana Mónica Wood? Ella venía muy seguido acá a El Salvador, Dios la usó para establecerme en el ministerio. Y un día me dice, Dios me ha dado una palabra, dice que tú te encontraste un manto en el camino y que lo has guardado. Y que dijiste algún día el dueño va a aparecer y lo has guardado y lo has tenido ahí, has tenido cuidado de él. Y entonces comienza a darme una historia, así como cuando los profetas, ¿verdad?, de una manera figurada, hablaban de parte de Dios para dar una idea. Y al final, hermano, me dice, y dice el Señor que ese manto es la unción que está sobre tu vida. Y que tú no has querido tomarla. Y yo sabía de qué me estaba hablando. Porque yo no quería estar aquí. Porque yo no quería estar al frente. Yo no quería quedarme al frente de la iglesia. Y Dios comienza a hablarme a través de esta mujer, las cosas que habían estado en mi corazón, mis temores, mis inquietudes, mis pensamientos, y yo sabía que Dios me estaba hablando. Y cuando usted sabe que Dios le está hablando, usted no solamente se da cuenta que Dios es real, sino que usted también se da cuenta que Dios tiene cuidado de usted y que Dios tiene planes para su vida. Y eso lo afirma usted. La revelación que viene de parte de Dios nos afirma, hermano. ¿Y sabe qué? Cuando la creemos, nos coloca en la posición en la cual fue colocado Natanael, que fue el final hacia donde vamos esta noche. Nos coloca en la posición de ver cosas más grandes. Porque cuando usted le cree a Dios, usted puede comenzar a ver cosas más grandes. Sigue creyendo y experimentando y va a seguir viendo cosas más grandes. Y eso es lo que ha pasado literalmente en mi vida. Ver la obra de Dios, ver la mano de Dios de muchas maneras. Por creer el testimonio de Dios. Entonces vemos acá que Natanael tiene que haber visto que su corazón había sido revelado por el Señor. Y esto nos lleva a un punto que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Dice que sin fe es imposible honrar a Dios. Entonces la declaración contraria también es verdad. Con fe es posible agradar a Dios. Si alguien no tiene fe, eso desagrada a Dios. Pero si alguien tiene fe, eso honra a Dios. Y esto es lo que sucedió aquí antes de que el apóstol Pablo enseñara sobre qué es la fe y que la relación con Dios tiene que estar basada en buscarle y creerle que le hay, etcétera, etcétera. Porque cuando Felipe reconoce a Jesús en esta manera, Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel, lo que está haciendo es confesando a Jesús como el Señor de su vida. Lo importante, hermano, de la confesión. Natanael confiesa a Jesús como el Maestro. Lo confiesa como el Mesías. Lo confiesa como el Hijo de Dios. Y hermano, esa confesión que tiene detrás un corazón que ha creído en quién es Jesús, es la base para el inicio de una vida espiritual. No así, sí, Jesús es el Salvador del mundo, sí, Jesús es el Hijo de María, sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús es el Señor de los vivos y de los muertos. Jesús murió por mis pecados, ha resucitado y volverá con poder. Una fe que va a afectar su vida, hermano. No información en la cabeza, sino una fe puesta en el Señor.
Y en este punto, Natanael puso su fe en Cristo. No le había creído a Felipe, porque no creía que de Nazaret saliera algo bueno. Pero cuando tienes encuentro con el Señor, tú eres el rabí, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de los judíos, le dice. Lo confiesa, lo reconoce. Ahora, Jesús le contesta, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le dije que el tema de esta noche es la expectativa de los creyentes. Y si usted es un creyente, usted debe de vivir con expectativas. Y esas expectativas, hermano, no dependen qué tan bueno es usted, qué tan obediente es usted, no depende de sus obras. Depende de Dios únicamente. Y de creerle a Dios y continuar creyéndole a Dios y continuar creyéndole, porque el justo por la fe vivirá. Y puede hacer que usted no vea respuesta a ciertas situaciones o necesidades, pero usted sigue creyendo. Y puede hacer que usted se muera esperando algo, pero usted se muere en la fe. Y la Biblia nos menciona que ya hubieron ejemplos sobre esto. Gente que no recibió lo prometido, pero murieron en la fe. Usted se puede morir en la fe, hermano, aunque no reciba ciertas cosas, porque dentro de la lucha espiritual hay obstáculos, hay impedimentos, hay un enemigo. Nosotros mismos con nuestra conducta, nuestro carácter, nos robamos las bendiciones, estorbamos la manifestación de Dios a favor nuestro por diferentes razones. Pero usted puede morirse en la fe, esperando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en su vida. Entonces, lo que vemos aquí en la palabra es que la fe honra a Dios, y por causa de que la fe honra o causa que Dios sea agradado, Dios es movido a traer una mayor revelación a favor de aquel que le cree. Y esto es lógico, hermano. Si usted le cree a Dios, Dios le va a continuar dando más revelación. Pero si usted no le cree a Dios, ¿para qué Dios le va a dar más revelación si no se la cree? No tiene sentido. No hay ningún propósito. Y usted ve que aquí se cumple en lo espiritual de que al que tiene, le será dado más. Pablo tenía grandes conocimientos, instruido a los pies de Gamaliel, pero era un hombre que le creyó al Señor, que se entregó con todo. ¿Y qué pasó? Fue llevado al tercer cielo. Juan era el amado del Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que fue testigo de la transfiguración, de los milagros. Juan pertenecía al círculo íntimo del Señor, pero por causa de esa comunión y de esa fe en Cristo, tuvo grandes revelaciones en el libro de Apocalipsis, porque Dios le da más al que tiene más. Dios va a obrar, y este principio se lo revela Jesús a Natanael. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver, le dijo. Es una promesa poderosa, hermano. Jesús le está diciendo, solo porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera, has creído en mí. Yo te digo algo ahora, Natanael, vas a ver cosas más grandes. Porque usted mira en lo largo de los evangelios, en la historia, que los fariseos, por ejemplo, vieron milagros. Sabían de que Jesús sanaba a la gente y se enojaban porque lo sanaba en el día sábado. Sabían que Jesús liberaba a los endemoniados, que Jesús había sanado a ciegos, a paralíticos, y aún después de que Jesús había hecho señales, no sé si usted se ubica con el registro cronológico en el tiempo, todavía los fariseos se atreven a decirle, mirá, le dicen, ¿y qué señal haces para que te creamos? Y ya había hecho un montón de señales, hermano, y no le creían. Y delante de Natanael no había hecho ninguna señal, solo le había descubierto lo que estaba en su corazón. Y Natanael creyó en el Señor y se colocó en la posición del cumplimiento de esta promesa, que yo quiero que lo aplique para su vida. Usted podrá ver cosas mayores si decide creer en el Señor y en su palabra, hermano. Esto viene como una palabra para agitarlo en su interior y hacerle saber que Dios quiere obrar en su vida, y que todo depende de que a través de su fe usted agrade a Dios. Porque el problema es este, mire, muchos creyentes viven o podemos caer en etapas de duda, en la que estamos esperando que Dios se manifieste, pero dudando. ¿Y por qué Dios se va a manifestar en la vida de gente que duda? Si ya Santiago nos explicó que el que duda es como las
ondas del mar, ¿verdad? El mar sale, las ondas, las olas salen, vuelven a entrar. Y entonces Santiago ocupa esa figura diciendo de que el que tal haga, ni piense que va a recibir nada del Señor. ¿Qué nos está enseñando Santiago? Que para poder ver la gloria de Dios hay que permanecer creyéndole a Dios. Y no importa que las circunstancias no cambien. Ejemplo, el profeta le dice al criado, porque Dios le había dicho que iba a llover, anda a ver, le dice después de orar, a ver si hay lluvia. Y el criado va a ver, mira el cielo. No, le dice, no hay nada. Y el profeta sigue orando. Lo manda la segunda vez después de orar, anda a ver si va a llover. El criado va, ¿y qué pasó? No, no hay nada. Pero el profeta sabía quién era él y quién era Dios. Y sabía que Dios había dicho que la lluvia venía. Así que el profeta vuelve a orar. El profeta está en fe. Así tiene que ser nuestra vida, hermano. Usted no ha visto llover todavía sobre usted, pero siga creyéndole a Dios. Siga orando, siga esperando. Usted ha estado esperando la manifestación de la lluvia de bendición, pero todavía no ha venido. Siga creyendo. No deje de creer. Permanezca en fe. El profeta vuelve a orar la tercera vez y manda al criado. Anda a ver, le dice, anda a revisar. A mí me inquieta esto. ¿Y por qué no iba el profeta, hermano? Sino que manda al criado para darnos un ejemplo a nosotros, hermano. Entonces el criado va y le dice, mira, le dice, lo único que yo vi es una nube chiquita, pero tan chiquita como el tamaño de la palma de la mano. ¿Usted alguna vez ha visto una nube así de chiquita, hermano? Sí, que una nube así de chiquita, hermano, es una cosa, pero insignificante. ¿Se imagina usted el cielo despejado y solo una nubecita así chiquita, allá a lo lejos? Y el siervo regresa donde el profeta, mira, le dice, como que no te está funcionando la oración, le dice. Porque qué lluvia ni qué nada, lo que hay es una nubecita, pero así chiquitita. Imagina al siervo diciéndole, seguí orando, seguí orando. Pero el profeta sabía cómo obraba Dios. El profeta sabía que Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. El profeta sabía que Dios hace milagros con cosas insignificantes. El profeta sabía que Dios usa a los que no son para avergonzar a los que son. El profeta sabía ciertas cosas del reino, hermano. Y entonces le dice, no, les es tiempo de que peguemos la carrera porque ahí viene la lluvia. Y ciertamente la lluvia llegó, hermano. Pero todo lo que está escondido es interesante, la permanencia en la fe. Y esa permanencia en la fe es la que puede ver que nosotros veamos la lluvia de bendición venir sobre nuestra vida, permaneciendo en fe. Volviendo a la historia con Natanael, interesante ver que el Señor Jesús se rebaje a esta condición de la limitación humana y le diga, mira, no ha sido necesario que haga un gran milagro, una gran señal, y has creído en mí. Así que ahora te digo algo, vas a ver cosas más grandes. Porque si has podido creer en mí y me has reconocido como Rey de Israel, como Hijo de Dios y como Maestro, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, tú te has colocado en la posición de experimentar grandes milagros. Hermano, esto es poderoso, porque tiene que ver con el llamamiento y con la experiencia de uno de los apóstoles, que vieron los milagros que Jesús hizo, que vieron el respaldo de Dios. Natanael posteriormente, hermano, se convierte en uno de aquellos que estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces. Vio el cumplimiento de cosas mayores. Natanael se convierte en uno de aquellos que está en el ministerio de Jesús y que vio al endemoniado o los endemoniados en la región de Gadara venir y a uno de ellos postrarse delante de Jesús y a Jesús ordenar que quedara libre y que los demonios se fueran al hato de cerdos. Y que después se quería subir en la barca a la par de Natanael. Y a Jesús escuchó decirle, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Natanael fue testigo de cosas grandes. ¿Quiere usted ver cosas grandes? Créale a Dios. No dude. No se desconecte. No sea fluctuante. Llénese de la palabra. Conozca las promesas de Dios. Es importante, hermano, para permanecer en fe. Permanecer en la palabra. Porque ¿cuál es la base de la fe? La palabra. La fe viene por oír la palabra.
Por eso es cuando el creyente no acostumbra a congregarse regularmente, es un creyente muchas veces con una fe intermitente. El creyente que no acostumbra a alimentarse de la palabra, a veces cree, luego deja de creer, entra en uno de sus grandes valles de duda, luego medio se levanta, más o menos cree, tal vez logra levantarse a un monte espiritual y vive en fe un tiempo, pero vuelve a caer. Pero los que confían en Jehová, dice la palabra, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y pueden estar en las peores circunstancias que ya están narradas en la Biblia. Aunque no haya vacas, aunque no haya fruto en la vid, aunque no haya higos, con todo yo me alegraré en Jehová. Ese es un hombre de fe. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es un hombre de fe. Dios puede librarnos y nos va a librar de tu mano, Rey. Pero si no nos libra, no nos postramos delante de tu imagen. Esos son hombres de fe. Hermano, permanecer en fe cuesta, pero es posible por la palabra. Y nos coloca en la posición de recibir, de experimentar el respaldo de Dios. Así que yo me imagino a Jesús diciéndole algo como esto, ya Biblia parafraseada, versión mía. Si crees en mí, por una pequeña revelación, tú eres digno de recibir revelaciones mayores. Si has creído en mí solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, tú eres digno de que yo comparta contigo cosas espirituales tremendas. Pero vean, eso significa, hermano, que para Dios no es un asunto de una gran fe. Y Él lo reveló cuando le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Mire cuántos se alegran que no le pidió fe como un grano de maíz. ¿Cuántos se alegran que no le pidió fe como una semilla de aguacate? ¿Qué semillas más grandes hay? De Sunsa. ¿Y qué más grandes hay? ¿De qué más? Imagínense, hermano. Jesús dice, no es que miren, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes pueden hacer cosas grandes. Todos se ubican con el tamaño de la semilla de ajonjolí. Pues la de mostaza es más pequeña, fíjense. Entonces Jesús reveló algo. Es que no se trata de una gran fe. Se trata de una fe pequeña. Pero esa fe pequeña puede mover montañas. Entonces cuando vemos a Natanael que tiene fe en el Señor en retribución a esa fe, porque es la forma en que Dios obra en respuesta a nuestra fe. Dios le dice a Natanael, porque has creído en mí, te voy a mostrar cosas tremendas. Vas a ver cosas gloriosas. Ahora recordemos que Natanael tenía sus dudas. Él había dicho, de Nazaret puede salir algo de bueno, pero ahora Natanael tiene una convicción personal, no solamente porque Jesús le reveló su interior, su corazón, porque mire, Natanael sabía que él era sincero y Jesús le dijo que. Entonces Natanael se siente confrontado, descubierto. Entonces Natanael se siente confrontado, descubierto. Y eso lo lleva a la posición de reconocer su señorío, de reconocerlo como el Rey de Israel, de reconocerlo como el Mesías. Ahora, este es un principio espiritual bien importante y esta noche podemos ampliar nuestro entendimiento sobre esto de cuando alguien rechaza el Evangelio. Miren lo que dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 10. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Nosotros ya sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. No es nuestro esfuerzo, hermano. No estamos aquí porque seamos más santos, mejores, más esforzados, sino porque simplemente estamos confiando en aquel que es perfecto. No escuché. No estamos aquí porque seamos mejores que nadie, sino simplemente porque hemos creído en el Señor. Y su caminar y su vida tiene que ser continuamente, Señor, ayúdame, te necesito, soy débil, soy ignorante. Como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él hablaba de su conflicto espiritual, de volver a caer en lo mismo, y que lo que él no quería hacer, eso hacía, y que lo que él quería hacer, no lo hacía. ¿A cuánto les pasa eso? Tienen esa lucha espiritual. Pero la única gran diferencia es que hay algunos que ya se acomodaron a vivir de esa manera. Pero hay otros, los creyentes,
que lamentan cuando fallan y están dependiendo de Dios y con aquella lucha, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y esa confianza, esa dependencia es la que agrada a Dios. Primero de Juan capítulo 5 verso 10 nos habla acerca de la importancia que tiene para Dios el que recibamos la palabra y le creamos. Miren lo que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, esto es grave, hermano. El evangelio se predica, se le predica a la gente. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente no cree ese testimonio, que es el testimonio de Dios, de que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, para que por medio de la fe en él haya salvación. La gente cree o ha sido enseñada o está confundida y piensan de que tienen que hacer obras para ser salvos. Y cuando la gente piensa en que tiene que hacer obras para ser salvo, habría que preguntarle de una manera bien directa: entonces, ¿por qué cree usted que Jesús murió? Porque Él murió en nuestro lugar. Y si las buenas obras fueran necesarias, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Cuando se predica que Cristo viene y la gente rechaza esa palabra, está rechazando al que ha dado esa palabra. Cuando la gente escucha el evangelio y no lo cree, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando al autor de la palabra. Entonces hay un problema bien grande que el mundo tiene cuando escucha el evangelio y no lo cree, y es este: Dios se coloca en una posición, voy a decirlo en mis palabras, en una posición como de ofendido, porque la persona está diciendo que Dios es mentiroso. Eso es lo que dice Juan. Juan dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es como cuando usted platicando con alguien cuenta algo y alguien se atreve a decir: no le creo, me está llamando mentiroso, le puede decir usted. Porque si le está diciendo no te creo, entonces estoy diciendo la mentira, estoy diciendo una falsedad. Entonces, cuando la gente no le cree a Dios, eso no se queda así como algo que no causa ningún efecto. Si la gente le cree a Dios, eso honra a Dios. Pero si la gente no honra, no recibe el testimonio de Dios, no cree la palabra, eso ofende a Dios. Porque Dios, quien ha hablado acerca de su Hijo, es Dios quien envió al Hijo. Entonces, cuando alguien no recibe el testimonio, cuando alguien no le cree a Dios, cuando alguien no cree la palabra, es como que diga que Dios es un mentiroso, porque no ha creído, dice el apóstol Juan, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, qué interesante, hermano, caminar en los principios del reino y entender esto: por causa de mi fe yo agrado a Dios y puedo vivir todos los días agradando a Dios, no por mis obras, mi buena conducta, sino por creerle, depender de Él, esperar en Él, apoyarme en Él, pedirle que me ayude, no por mis buenas obras. Pero por el otro lado, entender que si yo rechazo la palabra, no recibo la palabra, eso causa una ofensa. El rechazar la palabra es igual que decir que el autor de la palabra ha mentido. Entonces podemos concluir que no creer la palabra es lo mismo que hacer a Dios mentiroso. Entonces la gente que no cree el evangelio, aunque se le ha predicado, están en un gran problema. Porque ellos, sin decirlo, y en base a las leyes del reino, sin decirlo, ellos con su rechazo al evangelio están considerando que Dios ha mentido. Porque no es verdad que Cristo haya resucitado, no es verdad que Cristo murió por nuestros pecados, no es cierto que Jesús volverá, no es cierto que somos hijos de Dios, no es cierto que estamos perdonados, no es cierto que hay una ciudad celestial. Y al rechazar todas esas verdades del evangelio, las personas están diciendo que Dios ha mentido. Entonces van a tener que ser juzgados por considerar a Dios mentiroso. Quiero detenerme en esa frase y concluir en esto porque es lo más interesante. Cosas
mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Creer en la palabra, hermano, creer en Jesús nos permite avanzar en la vida espiritual. Esto es un principio tan claro en la Escritura que fíjese que hablando con respecto a los judíos, en 2 de Corintios capítulo 3 verso 14 dice que los judíos tienen una ceguera espiritual. Pero fíjese que hay algo bien tremendo en esto. Y es que no dice que Dios les va a quitar esa ceguera. Es como cuando los creyentes, cuando nuestros familiares o aún gente que está dentro de las iglesias no quiere convertirse, entregarse de veras, creerle al Señor, se quedan estancados en cuanto a las experiencias espirituales. Pero aquel que decide creerle al Señor va a comenzar a ver el respaldo de Dios en su vida de muchas maneras, hermano. De muchísimas maneras, hermano. Revelación, provisión, protección, guianza, manifestaciones de Dios de muchas formas, hermano. Miren lo que sucede según 2 de Corintios 3:14. Pablo, hablando acerca de los israelitas, dice que el entendimiento de ellos se embotó. O sea que han quedado, hermano, nulos en cuanto a la revelación de quién es Cristo. Porque hasta el día de hoy, cuando los judíos leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, Cristo les puede quitar el velo, pero Cristo no se los está quitando a menos que, sigamos leyendo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, Pablo está hablando esto en el siglo I y es una realidad en el siglo XXI. Los judíos siguen leyendo la Torá, siguen leyendo el Antiguo Testamento, siguen leyendo los profetas y ni siquiera entienden Isaías 53. Actualmente hay un video en YouTube y dice, esto sucede cuando se le predica a un judío acerca de Isaías 53. Ellos se quedan sorprendidos porque es una escritura de la cual no se les ha enseñado, porque ahí es donde se encuentra la identidad del Mesías. Entonces dice aquí, mas hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire, verso 16, hermano. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, hermano. Pero Pablo está diciendo que el proceder de Dios no es así. Y así ha dicho el Señor, que les va a quitar el velo para que se conviertan a Él. No. Dios está esperando que ellos crean en el Mesías para luego revelarles las verdades espirituales. Y es lo mismo en su vida y en la mía, hermano. Cuando usted decide creerle a Dios, usted se coloca en la posición que Dios le revele más. Pero usted camina así como que oye la palabra como oír llover y no la cree, no la abraza, no se queda con ella. Está en la iglesia, pero como que es misa de cuerpo presente. Cuando usted está aquí en la iglesia, pero realmente no abraza la palabra, no la recibe en el corazón, usted no es digno de recibir revelación. ¿Hay alguien aquí esta noche? Pero esos no vinieron ahora. Cuando usted recibe la palabra y la cree, usted se coloca en la posición de recibir más revelaciones. Es interesantísimo para mí entender este principio del reino. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo es un judío entonces, que cuando al judío se le predica a Cristo y se le enseña Isaías 53 y se le pregunta, mire, históricamente, ¿a quién le asusta? Y se le prueba que fue a Jesús, que fue crucificado y que está registrado históricamente. Y ese judío decide poner su confianza en que ese Jesús crucificado hace 2000 años es el Mesías, del cual hablaron todos los profetas y la ley, y le entrega su vida a Cristo. En ese momento ese judío nace a una vida nueva. Pero mientras el judío no se convierta al Señor, sigue perdido, sigue con el velo, sigue con la ceguera espiritual. Y lamentablemente esa es la realidad con muchos cristianos, hermano. Como no hay una verdadera conversión, solo hay asistencia a la iglesia, pero no hay conversión. Y como no hay una verdadera conversión, vienen a la iglesia pero vienen con velo y no entienden la palabra. No les he dado más, no avanzan,
porque no hay una conversión, no hay una convicción, no hay una fe puesta en el Señor. Entonces, para mí es sumamente interesante entender que por medio de la fe agradamos a Dios y nos colocamos en la posición de ver cosas mayores. Y a continuación el Señor le da un ejemplo. De aquí en adelante, le dice, van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ubiquémonos en el registro cronológico o del tiempo. Jesús está comenzando a llamar a los que posteriormente se van a convertir en sus apóstoles. No ha hecho grandes milagros todavía. Ni siquiera ha convertido el agua en vino todavía. No hay milagros en ese punto. De ahí para atrás no hay milagros. Y entonces Jesús les está diciendo, de cierto les digo, que de aquí en adelante, desde hoy en adelante, van a ver el cielo abierto. O sea que el cielo estaba cerrado. Y van a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto tiene una connotación o un entendimiento más amplio cuando pensamos en esto. Cuando una nación dominaba a otra y el rey, el emperador establecía a un gobernante, a ese gobernante el rey le mandaba a los mensajeros. Y los mensajeros iban donde el gobernante y regresaban donde el rey. Iban donde el gobernante, o sea, comunicación directa, respaldo. Y Jesús lo que les está diciendo es, desde este día en adelante, ustedes van a ver el respaldo de Dios sobre mi vida. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha ungido para libertar a los cautivos. Él me ha ungido para poder darle vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús les está diciendo, ustedes van a ser testigos de manifestaciones espirituales. Ustedes van a ver el respaldo de Dios sobre mi vida, de mi Padre. Ustedes van a ver ángeles. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que en los evangelios se menciona que ángeles ministraban al Señor? ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo lo registraron los evangelistas? Porque ellos supieron, hermano, la realidad de que cuando Jesús fue llevado al desierto, ángeles lo ministraban. En otras palabras, los apóstoles a partir de este punto, por causa de haber creído que Jesús era el Mesías, se colocaron en una posición de revelación con Dios, porque le creyeron al Señor. Y esta es la conclusión. Cuando usted le cree a Dios, usted se coloca en la posición de recibir más de Dios. Y usted le sigue creyendo y obedeciendo, Dios le va a dar más. Y sigue creyendo y obedeciendo, Dios le va a dar más. Porque la voluntad de Dios es que el justo tenga una vida descrita en este verso, que sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se pone. Más revelación, más conocimiento, más respaldo, más favor de Dios sobre su vida. Pero todo eso es posible por caminar en fe. No es necesario, hermano, detenernos más tiempo en esto. Suficiente con la frase, de aquí en adelante van a ver el cielo abierto. Jesús les está diciendo, su vida de aquí en adelante no va a ser la misma. Ustedes van a ser testigos de experiencias espirituales. Y cuando yo veo que eso Jesús se lo dice a los apóstoles, y se cumple en la vida de los apóstoles, porque el ministerio de Jesús estuvo marcado por lo sobrenatural. Y por eso en Hechos 10:38 dice que Dios lo ungió con poder y que Él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Todos los apóstoles se convirtieron en testigos del ministerio de Jesús, del respaldo de Dios sobre Jesús, de la unción que había en Jesús. Y luego experimentaron el respaldo en su vida, la unción que había sobre ellos, el respaldo de Dios sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Hermanos, cuando le creemos a Dios, Dios es honrado. Y reciba de parte de Dios esta palabra: cosas mayores verás. Porque creíste, dice el Señor, cosas mayores verás. Y a esto yo le llamo la expectativa del creyente. No viva pensando que Dios lo va a hacer con los grandes ministros, con los famosos. Viva pensando en que lo va a hacer con usted. Porque Dios no hace acepción de personas. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra.
donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.